Ahora continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta de Cuba. Adelante. Aún estamos esperando la pregunta de Cuba. Mientras tanto, si pudiera comentar un poco claro, cuando concluimos con el último segmento, hablábamos del concepto de brincarnos sobre varios pasos o leapfrogging. Varios países han invertido cantidades enormes de fondos, de tiempo en infraestructura de comunicación, fibra óptica, cable, cobre. Latinoamérica en particular y el resto del mundo en vías de desarrollo tienen la oportunidad de saltarse por encima de esto, ahorrándose miles de millones de dólares directos a la tecnología inalámbrica que mencionábamos en el último segmento. Cuba, estás en la línea. Adelante, por favor. Buenos días para todos. Good morning. Es muy sencilla. ¿Cuáles son los costos proyectados de los teléfonos 3G? Muchas gracias. Bueno, los costos, claro, son mayores a los teléfonos de primera y segunda generación porque hay más conjuntos de chip y más tecnología en el teléfono. Pero un teléfono 3G en los Estados Unidos actualmente se puede adquirir por $50 u $80. En ocasiones se otorga gratuitamente con un plan de llamada de telefonía. En otras partes del mundo, las empresas ofrecen 2.5G con la capacidad completa casi de un teléfono 3G o una versión un poco menos sofisticada de los teléfonos 3G a un precio con descuento. La siguiente pregunta enviada por fax de Santo Domingo. Leeré la pregunta. ¿Las tecnologías inalámbricas podrán vencer la imagen falsa de que las comunicaciones con base en cables son más confiables y de mayor calidad? Ojalá y sí, porque seguro no hay diferencia en calidad. Muchas veces cuando se coloca un teléfono a larga distancia puede enviarse por satélite o por cable o fibra óptica. La llamada cierto es esto también del mayor flujo del Internet, mucho con base inalámbrica, con comunicación satelital. De hecho, probablemente exista una percepción errónea porque la situación es la inversa. Terremotos, terrorismo, vandalismo, desastres o catástrofes naturales, todos pueden afectar los sistemas terrestres, como sabemos, pero pueden surtir menos efecto en los sistemas inalámbricos. Eso es cierto, lo hemos observado en situaciones de emergencia. La siguiente pregunta de Panamá. ¿Qué tan efectivos son los teléfonos 3G para la imitación de video en programas de videoconferencias como el del ITC? Son más y más efectivos, sería la respuesta. Con un mayor número de píxeles en el teléfono, hay mayor aumento. Hay muchos teléfonos 3G actualmente donde uno puede observar la televisión, tener acceso a su computadora. En el futuro no se observará diferencia virtualmente entre la unidad inalámbrico, el teléfono portátil inalámbrico y la televisión tradicional o la computadora desktop. La siguiente pregunta de Chihuahua, México. Adelante. Buenos días. Estoy hablando de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi pregunta es, ¿cómo pudieran hacer las universidades para establecer contactos o convenios con estas empresas de nueva tecnología para que los estudiantes tuvieran acceso a ella de manera más económica? Creo que muchas de las empresas o proveedores de esta tecnología les interesaría ofrecer
planes para estudiantes que les presentaran este tipo de tecnología, que los conectaran con la tecnología para que lo utilizarían en el futuro. El invertir en universidades para una empresa es una gran inversión. Los estudiantes universitarios de hoy son los líderes de negocios de mañana. Si se acostumbran a utilizar cierta tecnología, ahí está el mercado. Además, sería útil ofrecer un precio de descuento a la universidad porque se puede hacer la prueba tipo beta del sistema, particularmente si el estudiante a cambio está dispuesto a llenar un cuestionario, a contestar una encuesta de las ventajas y de los problemas con este tipo de tecnología. Son excelentes alianzas y se deben fomentar. Ahora, Puebla, México, la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Buenos días. Estoy llamando del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla y mi pregunta es, ¿por qué si actualmente se tiene más acceso a la información, el nivel de conocimientos tiende a ser menor? Gracias. Bueno, hay una gran diferencia entre información y significado. El significado en la vida proviene de la sabiduría interior, el estar centrado espiritualmente, un gran repertorio de conocimiento. Datos sin la capacidad de identificar el sentido en la vida es casi irrelevante, es como ruido simplemente. No nos hace falta información en nuestra sociedad. Frecuentemente nos hace falta tener la sabiduría de utilizar esa información de manera sabia. Aquí es donde sigue siendo válida la educación superior. Hay algunos autores que dicen que con acceso a toda esta información ya no se requiere la educación, pero creo que la orientación y las aptitudes analíticas que nos ofrece la educación serán sumamente importantes. Por eso los casos aún se siguen observando en las escuelas de negocio. La gente debe contar con esas aptitudes analíticas que no provienen con el flujo de información. En ciertas ocasiones la información es un obstáculo porque la información ya no escasea como bien. En algún momento todo libro en su casa era valioso. Ahora, casi más placer de llenar el bote de basura real o virtual con memorándums, de leer y recibirlos inicialmente. Es la diferencia entre información y conocimiento. Chihuahua, la siguiente pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. Hablamos de la Escuela de Economía en Parral, Chihuahua. La pregunta es, ¿qué criterios se deben usar para seleccionar la mejor tecnología para cada usuario particular o empresa? Yo creo que la respuesta es simplemente empezar. La tecnología del mañana será mejor que la tecnología de hoy. Uno tiene que elegir hoy lo que parece ser la tecnología más apropiada y empezar a utilizarla, sabiendo que será mejorada en el futuro y que habrán mejores tecnologías. Pero no se esperen para la tecnología perfecta. Es excelente respuesta. A largo plazo, uno quiere utilizar tecnología con alto ancho de banda, alta seguridad, el no perder la llamada telefónica o la conexión. Aquí en San Diego, Qualcomm Corporation ha desarrollado tecnología CDMA utilizada por Vivo en Brasil y otras empresas en el mundo, siendo líder mundial. Actualmente, probablemente es la mejor tecnología porque ofrece los criterios de claridad, seguridad, ancho de banda necesarios para las aplicaciones 3G. Ahora, la Ciudad de México, la siguiente pregunta enviada por fax y es la siguiente. Tengo entendido que China actualmente es el mercado más importante en el mundo para teléfonos 3G.
La cultura juega un papel en el adoptar este tipo de comunicación personalizada. Claro, la cultura, el gobierno, la situación en el desarrollo. Ha habido algunos problemas con las tecnologías en China porque el gobierno se da cuenta que esta fuerza será una fuerza que poco podrán controlar. Como decía Larry hace rato, el Internet, quizá se haya tenido la intención de que el Internet sirviera un propósito, pero se puede utilizar para otro propósito que al gobierno no le parecerá. Este es un tema a abordar, pero en cuestión de la innovación debe ser compatible con ciertas tradiciones culturales y étnicas de una cultura en particular. Si no es compatible, probablemente no la adopten. Entonces, culturas más rurales, quizá menos escritos. Sí, por ejemplo, en África hay una gran tradición verbal, pero lo impreso es algo relativamente nuevo. Ha existido menos de 100 años en los países africanos, lo cual es un tema a considerar en muchas partes del mundo. En China también la importancia de la red personal, la conexión con las personas es muy importante para el negocio y la vida en general. Para los chinos, esta es una forma de estar muy vinculados con otras personas. El idioma también. Los japoneses se tardaron en adoptar el Internet porque kanji no es tan fácil utilizar en el Internet como, por ejemplo, el inglés o el español. Entonces se tardaron un poco más, lo cual fue una anomalía para Japón, porque la mayoría de las tecnologías han sido rápidamente adaptadas por Japón. Permanecemos en México para la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Sí, mire, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto piensan ustedes que influyen las políticas económicas y sociales de los países del tercer mundo para poder tener acceso a todas esas tecnologías? Bueno, la política gubernamental siempre es un tema muy importante. Primero, es muy importante que el gobierno no edite la comunicación que se dé, lo que es un esfuerzo en los Estados Unidos, en muchos países en Latinoamérica y en todo el mundo. El flujo libre de información es necesario para el máximo desarrollo de negocios en una sociedad. Además de ello, deberán proveer una estructura regulatoria que ni es demasiado restringido para frenar el desarrollo, pero que ofrece un marco, por ejemplo, para que las personas no hicieran llamadas en una sola frecuencia a la vez. También hemos observado el proceso de regulación y desregulación en los Estados Unidos, por ejemplo, en la industria de telecomunicación, en donde las empresas de telecomunicación fueron desreguladas y ahora se vuelven a integrar. La siguiente pregunta es, ¿los estándares profesionales para actividad a distancia y colaboración en red creadas por el ITC incluyen dominio del idioma inglés? Sí, creo que es así. Nuevamente pueden accesar el sitio en el Internet o hablar por teléfono para obtener más información al respecto. Entonces debemos tener dominio del inglés a fin de poder tomar esos programas y cursos. Español, inglés también. Muy bien. Retomando la idea de la regulación y desregulación de telecomunicaciones, ¿qué tipo de ambiente existe en cuanto a las políticas que rigen esto en los Estados Unidos? Creo que estamos en un ambiente que sigue fomentando el desarrollo tecnológico, pero hay nubes oscuras ocasionalmente en el horizonte. La iniciativa de ley que fue sobreseída por el Tribunal Supremo en los 90s controlaba gran parte de la programación y
sitios al Internet y se falló como inconstitucional. Y claro, en cualquier medio existe mucha información a las cuales podrán objecionar las personas por razones políticas, porque lo consideran pornográfico u otra cosa. Siempre debe haber un equilibrio entre si se controla demasiado de manera restringida o no. Creo que esto es cierto. Al evolucionar, al ver cómo se desarrollan las tecnologías, las agencias regulatorias intentarán encontrar el equilibrio entre no muy poco control, pero tampoco demasiado. Les agradecemos sus preguntas. Se nos ha acabado el tiempo.